¿Cuál crees que son los riesgos de la deriva hacia el transhumanismo, ¿no? De aplicar toda esta corriente ideológica que comentas. A ver, es algo que ya estamos viviendo, pero sería la explotación ya de esta idea, y es que el ser humano puede ser explotado como un recurso natural. Es decir, la cosa es que si tú ves a la vida de las personas como un recurso a explotar, pues evidentemente estamos cayendo en una instrumentalización constante y continuada de la vida humana. Y por lo tanto también es una manera de entender la vida, ¿no? Eh, si creemos que todo puede ser instrumentalizado, pues nada es sagrado ni nada es valioso en sí mismo, ¿no? Aquí está parte del problema. Y es que mm, entonces habremos perdido, que ya lo vivimos, gran parte de lo que es en la sociedad, y es que hay un día dedicado a lo sagrado. Es decir, ya sea el sábado, sea el domingo, es un día que dedicamos a no hacer nada. ¿Por qué? Pues porque el ser humano tiene una vida trascendente, ¿no? Entonces, esta ideología ya sería el colmo de la visión materialista de la vida humana, ¿no? Sí, sería Entonces, como... este materialismo tan... ¿Cómo? No, no, acaba, acaba. Sí que es ya acabar con la trascendencia humana. Y claro, si acabas con la trascendencia o con la posibilidad de que haya un fundamento no material de la vida humana, pues por muchos discursos buenistas que hagas, lo que se esconde detrás de eso es puro nihilismo, ¿no? Y ausencia de valores. Y al final todo se convierte en marketing y en estrategia. Totalmente. O sea, esto es Y como en ampliar un ganar, ganar y poco, ganar. es ampliar un poco el problema que tenemos ya con el aborto y la eutanasia, ¿no? Es difuminar los Mm. límites de la dignidad humana, el valor de la vida, ¿no? Hasta ya lo que sea, ¿no? Sí, sí, o sea, ya nosotros, a ver, hace más de 50 años que fue la revolución sexual del 68, pero hemos vivido un periodo de la historia humana que no tiene precedentes, y es que somos los primeros que estamos concibiendo que el sexo está desligado de la fecundidad. Ya, Eso, bueno, puede que fuera un desideratum de todo el mundo. Igual en algún momento cualquier ser humano en cualquier momento pensará, "Joder, ojalá no quedarse embarazado, ¿no? Que no deja de ser un engorro, ¿no? En cierto modo. Pero es que nosotros ya vivimos así. totalmente. Entonces, eso, vuelvo al tema, es reorganizar la vida y la fuente de la vida. Digo más, estamos en un momento en el que no solamente se ha desligado el placer sexual de la fecundidad, sino que estamos a las puertas de o sea, de la gestación artificial. Es decir, la posibilidad de que los seres humanos nazcan eh, fuera de un útero femenino, Es por todo de una película, máquina. ¿no? Yo Entonces, alguna vez he oído la teoría de que muchas veces las películas son como formas de preparar la sociedad y podríamos hablar que el futuro que se pinta, evidentemente, igual no es todo tan dramático, pero podría ser una mezcla entre Terminator y Matrix, ¿no? Es decir, que la humanidad acaba mm, de ser controlada por una inteligencia superior, que pues, prácticamente somos criados y explotados como, ¿no? Como fuente de energía o económica. Y dices, ostras, sí, muchas sí, es que similitudes. por eso el problema de fondo es explotar la vida humana. Es que este afán por explotar, por acelerar procesos, etcétera, etcétera, no tiene precedentes. El ser humano, hasta la revolución industrial, estaba armonizado de alguna manera con los procesos naturales. Entonces, el tiempo en la naturaleza marcaba también el tiempo humano. De ahí el calendario litúrgico, por ejemplo. El calendario litúrgico es el tiempo humano ligado al tiempo natural, ¿no? Por algo tenemos calendario solar y lunar, ¿no? Bien. Entonces, mientras el Sol y la Luna han marcado el tiempo, ¿m? De organización de la sociedad,
en cierto modo, no hemos vivido con estrés. ¿Cuándo hemos empezado a vivir con estrés? Cuando un tiempo artificial, ¿no? He puesto, ¿no? Abstracto, se ha impuesto. Entonces, esa aceleración, ese cronómetro de la naturaleza y de acelerar procesos es lo que ha ido cambiando nuestra manera de entender la vida. Hasta el punto que decimos, oye, es que eh, no tenemos tiempo para formar familias, eso es, no tenemos tiempo para la vida. Ergo, ¿para qué vivimos? ¿No? Entonces, es que digamos, la separación tan radical entre pensamiento o cultura, que es la organización de la vida, y la vida real, ha sido tan larga, o tan distante que, claro, estamos desligados. ¿Qué es lo siguiente? Pues romper radicalmente con ella, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida aparece como un límite a los deseos, a los proyectos, etcétera, etcétera, pero la vida aparece como un límite cuando no es aceptada. Claro, Y claro, evidentemente, si el que ya está vivo no acepta su propia vida, ¿cómo va a aceptar la que viene? No puede, ¿no? De ahí total. el drama del aborto. Pero es un proceso, pues eso, muy largo y sobre todo es confundir, o sea, no solo es confundir, es no entender que igual la vida tiene sus propios fines. Entonces aquí está parte del conflicto, ¿no? Por eso decía al principio lo de que liberalismo y marxismo han marcado esto, porque uno de los primeros problemas con los que se enfrenta el liberalismo es el estado natural o el estado de naturaleza. ¿Cómo te libras del estado de naturaleza que se supone siempre conflictivo, es entendido como una especie de lucha de contrarios y como un estado violento? Con el contrato social. ¿Qué es el contrato social? Un pacto artificial para crear una forma artificial de organización, que es el Estado, ¿no? Que es una superestructura por encima de la naturaleza que da un nuevo orden. Si seguimos pensando en estas categorías en las que la vida es vista siempre como una lucha, pues evidentemente, muerto el perro se acabó la rabia. Hay que acabar con la vida. Claro, pero entonces ahora que me lo planteas No, no sé así, si me explico. sí, sí, pero ¿a qué lo planteas así? ¿Esto desde cuándo viene? Porque podríamos hablar que desde la antigua Grecia, entonces, ¿no? No, a ver, desde la antigua Grecia, en Grecia se entendía que la naturaleza social del ser humano era eso, naturaleza social, formaba parte de nuestra forma de vida. O sea, no había tanto conflicto entre cultura y naturaleza. El conflicto entre naturaleza y cultura humanas viene en la modernidad. O sea, es fruto también, bueno, esto podríamos hilar más fino, ¿no? Pero eh, eh, desde que en epistemología se rompió eh, con la relación entre la mente y la realidad, con el nominalismo, esa separación se ha ido haciendo más larga, más grande, hasta que la única manera de entender la libertad es con la lucha constante. Es estar enfrentado a la realidad, enfrentado a la vida. Entonces, o cambiamos las categorías para pensar tanto el pensamiento como la vida, o vamos a seguir con estos esquemas o enzarzados en esta lucha de contrarios, ¿no? Esta es la cosa, creo yo. Totalmente. La clave es entender que lo diferente no es opuesto o contrario. Es decir, hombre y mujer no son opuestos. Es porque forman parte de la misma forma de vida. O sea, es absurdo, ¿no? Y quien dice hombre y mujer dice cualquier otra. ¿Cómo va a estar la inteligencia humana enfrentada a la realidad? ¿No? Pues parte del problema viene de aquí. O la voluntad, es decir, si en el momento en el que defines la voluntad o la libertad como la absoluta autonomía, es decir, que tú pones todas las normas o la ley y estás desligado de las leyes de la naturaleza, pues evidentemente tienes un conflicto
la realidad dada. Entonces, si hacemos un poco de revisión de las categorías con las cuales se ha pensado la libertad del ser humano desde la modernidad, veremos cómo esta manera de entender la libertad como absoluta autonomía, y primero igual es falaz y después siempre va a ser fuente de conflicto, ¿no? Esta es yo creo que es parte de la problemática. Totalmente.